iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que estudiaremos el día de hoy, se le llama la iglesia corrupta. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué implicaciones tiene para un cristiano unirse al mundo sabiendo que nosotros vivimos en el mundo? Es fácil para un cristiano y para un hijo de Dios, aunque esté en el mundo, no pertenecer a él ni dejarse influenciar por él. Escuche este devocional y deje que Dios hable a lo profundo de su corazón. Porque todo aquel que permanece en Dios, éste llevará mucho fruto y será limpiado para que lleve mucho más. Llegamos a la tercera iglesia. Está en el capítulo 2 de Apocalipsis, desde el verso 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retiene la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Veamos entonces esta iglesia y hablemos de Pérgamo. Cuando lleguemos a Pérgamo nos vamos a encontrar que esta era una ciudad bellamente situada y con un aire de realeza. ¿Sabe dónde estaba sentada? En una gran cima, en una gran montaña, allá surgiendo empinada y majestuosamente bella de un hermoso valle. Los ciudadanos de la ciudad podían ver el mar Mediterráneo a unos 25 kilómetros de distancia, y para el viajero que se aproximaba a la ciudad lo impactaba con una sensación de asombro estatal y autoridad real. Pérgamo era uno de los centros culturales y religiosos del mundo. Había sido una ciudad capital durante alrededor de unos 400 años. Su biblioteca era la segunda después de Alejandría de Egipto. Pero el rasgo más prominente de la ciudad era su acrópolis, que se elevaba unos 300 metros de la ciudad. Templo tras templo fue edificado sobre él. Por ejemplo, había un templo, el de Asclepio, un dios de sanidad con forma de serpiente. Era famoso por su universidad de sacerdotes médicos. Pero ojo con esto, y allí tuvimos la oportunidad de estar, y créame que impacta ese lugar. Allí estaba el altar más famoso, que era el de Zeus, una visión sobrecogedora, construida sobre un enorme arrecife que hacía las veces de una torre sobre la ciudad. Era un altar más grande, más ornamentado y más famoso del mundo. Tenía 12 metros de altura. Entonces la iglesia de Pérgamo sabía qué significaba vivir en una sociedad pagana, como si el trono de Satanás estuviera allí, dice el versículo 13. Sabían que iban a ser perseguidos, dice ese mismo versículo 13, pero sabían que iban a poner su fe en el que tiene una espada de 2 filos. Eso es, Pérgamo entonces era un centro imperial, administrativo de Asia. Era la primera ciudad de Asia que apoyaba abiertamente la adoración imperial. ¿Qué quiere decir eso? La adoración del Estado y de su líder. La conquista romana del mundo trajo una gran admiración por parte de los ciudadanos. Entonces el gobierno romano capitalizó ese espíritu unificador y la comenzó a centrar en el emperador César. Se construyeron templos, altares, imágenes en honor de César y se convirtió en un dios. Finalmente se proclamó una ley que requería que todo ciudadano del imperio fuera al templo una vez al año, se inclinara y dijera: el César es el Señor. Tremenda historia, ¿no? Ahora hablemos de Jesucristo. ¿Cómo se presenta Jesucristo a esta iglesia? Mire, lo dice perfectamente el versículo 12.
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. De eso mismo nos habla Hebreos 4:12. No sé si lo ha leído alguna vez, diciendo que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Y eso tiene un tremendo significado. Esa espada es la palabra de Dios, que cortará al corazón más mundano y endurecido, que condenará y convencerá a los hombres de sus pecados y que les separará de ese mundo en el que vive. La palabra de Dios es una espada de dos filos que proclama la ley de Dios, pero también la imperiosa necesidad de que el hombre se convierta a él. Hablar de una espada de dos filos, porque ahí habla de una espada filosa. Sí, es una espada que cortará, es una espada que o trae juicio o sana. Eso es lo que significa la espada de dos filos. Y Jesucristo se presenta aquí como esa espada de dos filos. ¿Saben? Dios quiere que tengamos un corazón apartado para Él. Si usted realmente quiere ser un cristiano que agrada a Dios, he ahí la importancia de la palabra de Dios. Yo no traigo un devocional todos los días para que usted simplemente se dedique a escucharlo y para que le parezca muy bonito. Dios no nos invita a leer todos los días su palabra para que su palabra sea algo que nos refresque el alma y amén, sigamos viviendo la vida que vivimos. No. La palabra de Dios es el instrumento que el Señor nos dio. Es como un arma y es algo poderoso que es el único capaz de apartar nuestra vida de los placeres de este mundo, de las costumbres de este mundo, de vivir como vive todo el mundo. Porque entonces dígame una cosa, ¿dónde está el secreto de ser un verdadero cristiano? Sino en vivir una vida apartada. Por eso es tan importante el estudio de esta iglesia de Pérgamo, porque la iglesia realmente estaba sumida en medio de asuntos muy reales. A mí me encanta la historia de las iglesias, porque es que leer la historia de cualquier iglesia en cualquier momento y en cualquier tiempo de la historia, en cualquier lugar del mundo, porque lo que pasa es lo que pasa a través del tiempo. Nunca me cansaré de leer una y otra vez la historia de las iglesias y volverla a repetir, porque cuando uno la estudia, hay asuntos cada vez más ciertos. Vamos al versículo 14. Y en el versículo 14 va a entrar en un tema que yo creo que profundiza la historia de Pérgamo. Y es que el Señor halla tres cosas en ella. A pesar de que estaba sumida en esa presión política, religiosa, donde había tanta presión, mire que dicen en el versículo 13 que ellos se rehusaban negar a Jesucristo. O sea, algo tenía la iglesia de Pérgamo y era, vivían sumergidos en el mundo, le rendían pleitesía a César, vivían en el medio del trono de Satanás, porque eso es lo que se dice de la ciudad de Pérgamo, pero dice que ellos no negaban a Jesucristo, que su doctrina era pura, no habían dejado contaminar la doctrina y que aunque eran perseguidos, había un grupo muy fiel. E insisto, lo que hablamos ayer en la iglesia de Esmirna, la persecución y todo esto lo que genera son corazones más firmes. Y en Pérgamo se levantó un grupo de personas que, nada, así los presionaran, los obligaran, porque usted sabe qué significaba una pequeña ciudad en aquel tiempo donde se ordenaba que usted tenía que ir una vez al templo y tenía que ofrecer culto al César. Eso lo verificaban y si no le armaban a usted una persecución personal, familiar, económica, comercial, no era nada fácil. Pero sin embargo, mire que a través del tiempo Dios siempre ha tenido cristianos fieles. Siempre ha tenido cristianos que están dispuestos a lo que sea con tal de permanecer en Él y en sus principios. Así que muy interesante que esta iglesia viva esto. Ahora vamos a los versículos 13 y 14 donde ya el Señor le hace una acusación directa a la iglesia de Pérgamo. En los versículos 14 y 15, mire que le dice exactamente estas palabras: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac fue un rey que quiso llamar a un profeta para que maldijera a Israel. Le ofreció dádiva, le ofreció regalo, le ofreció dinero.
hasta que el profeta le dijo, no, yo no puedo maldecir lo que Dios ya ha bendecido. Pero a pesar de que eso sucedió, pues lo que pasó es que esto nos da una enseñanza de la iglesia de Pérgamo. ¿Sabe qué es? Mire que cuando el rey Balac, le llamó al profeta y cuando le hizo la propuesta, éste la rechazó. Entonces 3 veces Balaam maldijo a Israel, pero sin resultado. Y luego concibió un plan. ¿Sabe qué hizo Balac? Dijo, voy a corromperlos como sea. Y sugirió que niñas moabitas sedujeran a los hombres israelitas para que se casaran con ellas y las condujeran a adorar a sus dioses idólatras. Y déjeme decirle, esa historia está en Números 22 por si usted la quiere leer. Y el esquema funcionó. ¿Sabe qué pasó? Israel, aunque creían y estaban arraigados en Dios, se mezcló con la mundanalidad y por lo tanto se corrompió. ¿Qué pasó? Mire que al parecer lo que había sucedido en la iglesia de Pérgamo era esto. ¿Qué había pasado? Que la iglesia había bautizado a algunas personas que nunca se habían arrepentido y habían abandonado las maneras del Señor, que había permitido que algunos mundanos enseñaran en la iglesia, que había permitido que una feligresía mezclada de creyentes y no creyentes, y algunos vivían vidas apartadas de la santidad y de agradar al Señor. Uno a veces como pastor vive muchas encrucijadas. Uno sabe que la gente no toda cambia de un día para otro y que llegar a la iglesia es un proceso. Que muchos, para que puedan vivir un cambio y una transformación, tienen que someterse a Dios, a su palabra, a la obediencia. Entonces a veces los pastores, pues lo que vemos es que predicamos desde el púlpito, pero la gente se va y no vuelve hasta dentro de 8 días. Entonces, ¿uno qué puede esperar del proceso de una persona que no se somete a Dios y a la Biblia? Nada. Hay iglesias que están llenas de jóvenes, pero son jóvenes que pasa lo mismo. Oyen la palabra de Dios, pero si usted los ve durante la semana, su vida cotidiana, no difieren nada de la vida de un joven del mundo. Los solteros, que se llaman solteros cristianos, si usted mira su estilo de vida, no difieren nada de un soltero que no es cristiano. Matrimonios cristianos, que cuando usted los ve vivir, no difieren de nada de matrimonios que no son cristianos. Entonces, a ver, aquí hay 2 puntos claves frente al tema que estamos conversando. Es muy difícil para un pastor lograr compromiso, dedicación y entrega de una persona porque eso no depende del pastor, depende de la persona. Pero también creo que hay iglesias donde lo que hace falta es un poco más de afirmación, de constancia en decirle a los cristianos que se preparen, que lean la Biblia, que se arraiguen y se fundamenten en el camino de la fe, porque esa es la única manera en que uno va a lograr que un cristiano, conforme a la palabra de Dios, es que Cristo se le presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos, porque lo único que puede cambiar un corazón, cortar un corazón que está ligado al mundo es la palabra de Dios. ¿Sí ven lo interesante de lo que estamos conversando? Entonces, hay que estar en un lugar y en una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, se predique la palabra de Dios y sobre todo que haga mucha insistencia en el estudio y la profundización de las Escrituras. Porque si eso no pasa en la vida de los cristianos, el corazón permanecerá intacto. Y nos va a pasar lo que a la iglesia de Pérgamo. Y mire que el Señor a la iglesia de Pérgamo termina dándole una advertencia. Y la advertencia es: Cristo advierte a esta iglesia que se vuelve mundana, que Él vendrá repentinamente y le hará guerra a los mundanos. El Señor no va a castigar a los creyentes fieles que tienen una mentalidad espiritual. Solo va a castigar a los que se rehúsan a arrepentirse de su mundanalidad. El enojo de Cristo es siempre contra aquellos que no quieren apartarse del mal. Miren, la Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dice Hebreos 2:3. La Biblia dice claramente, y a esta iglesia termina dándosele
una promesa. Y la gran promesa es: el vencedor, dice el versículo 17, tiene el derecho de comer el maná, el pan del cielo. Y mire que esta es una referencia al maná que se utilizó para alimentar a los hijos de Israel durante su estadía en el desierto. O sea, Dios realmente hizo que el maná o el pan lloviera del cielo sobre ellos. Y este punto es a tenerlo en cuenta, que el maná fue dado para alimentarlos y mantenerlos vivos durante su deambular por el desierto. ¿Y qué significa ese maná escondido? Que ese pan del cielo significa que Cristo mismo, al vencedor, se le va a dar el derecho de alimentarse de Cristo. O sea que el maná cumple dos tareas, o nos dice dos mensajes. Uno, que Cristo es el que suple nuestras necesidades físicas, reales, materiales, pero más que eso, nuestras necesidades espirituales, del alma, del corazón. ¿Y a quién se las va a dar el Señor? A los que vencen. Así que, mi querida familia, revise iglesia por iglesia. Algo le está hablando Dios a su vida, hablándonos de Pérgamo. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 121 en su agenda y usted va a leer segundo libro de Samuel, capítulo 9. ¿Quién comería en la mesa del rey David? ¿Por qué David quiso tener misericordia de Mefiboset? Y una pregunta personal: ¿qué tan importante es para nosotros cumplir la palabra, ser íntegros con nuestros compromisos y honrar a los que nos han hecho bien? Padre, guarda a tu iglesia y guárdanos a nosotros de andar mezclados en el mundo. Porque de nada sirve que nosotros amemos a Dios, escuchemos la palabra de Dios mientras nuestro corazón no esté rendido, mientras nuestro corazón no esté definido. Nosotros tenemos siempre que escoger: o servimos al príncipe de este mundo, conformándonos a las reglas de este mundo, o nosotros vivimos para Cristo. Y Cristo nos demanda vidas separadas y apartadas. Pérgamo nos da una gran enseñanza. Había una presión muy grande, había una mundanalidad enorme. Era la ciudad donde moraba Satanás, donde estaba la sinagoga de Satanás, pero a pesar de eso habían cristianos fieles. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios, oro por cada oyente de Maná y te pido que guardes nuestras vidas en nuestros corazones para que cada día podamos ser fieles a ti. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted quiere ir y ver esto físicamente con sus ojos, usted nos puede acompañar a nuestra peregrinación que tendremos de las 7 iglesias del Apocalipsis y pues un relax que nos vamos a dar en el crucero por las Islas Griegas. Son 15 días, salimos el 20 de septiembre. Usted me puede llamar y yo le doy todas las indicaciones que usted necesite. Mi número telefónico 300-429-8001 y con todo gusto estaremos. Y prepárese la Florida porque nuestro seminario de finanzas, espero que no se van a dejar coger la noche y que cuando ya vayan a entrar al link de pronto ya no hayan cupos. Les dije que el cupo era limitado y ya la próxima semana estaremos entonces en la Florida compartiendo todos esos principios de finanzas y la inteligencia financiera que debemos tener. Yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025. Israel, la tierra prometida. La Tierra Santa está esperando por ti. Déjenos llevarlo por cada uno de los lugares de los que usted ha leído y ahora podrá estar presente. Suba con nosotros al Monte Tabor, donde Jesús se transfiguró, al Monte Carmelo, donde Elías probó a los profetas de Baal, el monte del precipicio, donde Jesús fue rechazado como Mesías. Sumérjase en el mismo río donde Jesús fue bautizado, el río Jordán. Navegue en el mar de la Galilea, donde Jesús dio grandes lecciones de fe a sus discípulos, en una barca que lo hará sentirse en los mismos tiempos de Jesús. Camine por aquellos lugares por donde Jesús con sus discípulos caminaron y donde acontecieron hechos y milagros, prodigios y señales.
Acompáñenos a lugares maravillosos como el de las bienaventuranzas. También donde se multiplicaron los panes y los peces. Vamos a ir a la sinagoga donde reclutó a sus discípulos y le hacemos una invitación especial en un maravilloso lugar. Sumerja sus pies en la playa donde se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. 2 días de relax, 2 días de descanso, 2 días maravillosos en las aguas del Mar Muerto. Había un maravilloso sitio de spa, piscina y playas únicas. Y ahora lleguemos a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Entremos, donde se hizo la oración del Padre Nuestro. Arrodillémonos en el huerto de Getsemaní. Oremos en el muro de los lamentos, pongamos nuestras peticiones y creamos en lo que Dios va a hacer. Caminemos por la vía dolorosa y, por supuesto, seamos testigos que Cristo no está muerto. Sí, llegamos a la tumba vacía, un lugar extraordinario, un lugar donde nuestra fe es confrontada. 12 espectaculares días maravillosos, con todo incluido. 3 comidas en buffet de la tierra prometida, los mejores hoteles, impuestos hoteleros y aeroportuarios, propinas y maleteros. También tenemos pagos los guías que los acompañarán durante todo el recorrido. Nuestras fechas, 20 de octubre a 1 de noviembre, más 57 300 429 8001. Venga, vaya con nosotros a Jerusalén. De las cosas más importantes que yo enseño cuando hablo acerca del dinero es el tema de la mentalidad. ¿Sabían ustedes que tener una mentalidad correcta sobre el dinero es el primer paso? Y para manejarlo de manera efectiva y sostenible, necesitamos adquirir conocimientos específicos. Sin educación financiera, incluso si usted llega a ganar una gran cantidad de dinero, usted podrá perderlo rápidamente. Porque la falta de educación financiera no discrimina entre ricos y pobres. Es un problema que afecta a todos por igual. No importa cuánto dinero usted tenga, si usted no sabe cómo manejarlo, puede encontrarse en una situación difícil. Salomón, con toda su sabiduría, nos enseña en Proverbios 4:7, que dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Mire que aquí la clave es entender que la verdadera riqueza no se mide solo en términos de cuánto dinero usted posee, sino cuán bien entienda y maneje su dinero. La educación financiera no solamente nos enseña a manejar un presupuesto o a invertir, también nos ayuda a desarrollar la mentalidad correcta para tomar decisiones financieras informadas. Muchas personas caen en el error de pensar que si tuvieran mucho dinero, todos sus problemas desaparecerían. Pero la realidad es que sin la formación adecuada, manejar una gran cantidad de dinero puede ser más complicado que manejar su salario promedio. Por ejemplo, si usted no sabe cómo administrar sus ingresos actuales, es probable que tampoco sepa cómo administrar $1 millón si lo recibe repentinamente. Y usted lo ve cuando la gente se gana la lotería. Pierden todo en poco tiempo porque no tienen el conocimiento financiero para manejar su nueva riqueza. Y esto nos demuestra que la educación financiera es esencial, sin importar la cantidad de dinero que se tenga. Entonces, ¿quiere venir a este seminario conmigo? Recuerde, es importante reconocer que la riqueza es más que simplemente acumular dinero. Se trata de entender cómo hacerlo, cómo crecer y cómo proteger lo que Dios nos ha dado. La